¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video pues estaremos abordando lo que es el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados, como hemos venido trabajando con datos agrupados, ¿verdad? Entonces iniciemos. Tenemos acá una tabla. Ahora ya no vamos a tocar el tema de construir una tabla porque ya se vio en clase. Entonces recordemos, tenemos las clases aparentes. Siempre hay una inferior y una superior. Tenemos los límites reales. Recuerden que el límite real inferior se calcula restando 0.5 a toda esta columna. Y el límite real superior se calcula sumando 0.5 a esta otra columna. Tenemos obviamente la frecuencia, es decir, cuántos datos existen entre cada uno de los intervalos en cada fila. Y por último tenemos el punto medio. Recordemos que el punto medio se calcula sumando el inferior más el superior y dividiéndolo dentro de 2, así con cada una de las filas. Hasta el momento, eso es lo que conocemos de una tabla de datos agrupados. Hasta ahí hemos llegado. Continuando entonces, ahora debemos de calcular FA mayúscula. Esta columna lleva por nombre frecuencia acumulada. ¿Y cómo se va a calcular? Pues sencillo. Copiamos la primera frecuencia literalmente a la primera fila de frecuencia acumulada. Y para calcular la segunda, sumamos la primera más la segunda frecuencia, en este caso 10 más 12, obtenemos 22. Y así sucesivamente. Ahora el 22 más 18, obtenemos 40. 40 más 11, obtenemos 51. Más 9, 60. Más 5, 66. Y más 1, 66. ¿Verdad? Entonces es el procedimiento para poder llenar o completar la fila de la frecuencia acumulada. Copio la primera y voy sumando hacia abajo para poder ir contando. Un truco que podemos ver para ver si lo hicimos bien o no es que el valor de la última frecuencia acumulada debe de ser igual al total de mis frecuencias. Esa sería como la prueba. Continuando entonces, para llenar nuestra última columna de mi tabla, que es fx o f por x, que no es más que el producto entre la columna f y la columna x, es decir, el punto medio, el producto entre la frecuencia y el punto medio. En este caso, 10 por 44.5 obtenemos el resultado, 12 por 54.5, 18 por 64.5 y así sucesivamente, para obtener cada uno de estos resultados. Y al final, pues obviamente debemos de sumarlo para obtener la última columna, que es el producto o multiplicación entre la frecuencia y el punto medio, f por x. Ya completa mi tabla, pues puedo proceder a calcular las tres medidas de tendencia central: la media, mediana y moda. Voy a empezar con la media. Esta es la fórmula, ya la conocemos, que nos dice que va a ser igual a la sumatoria de f por x dividido la sumatoria de f, es decir, el número de datos. Ambos datos ya los tenemos calculados. La sumatoria de fx o f por x es de 5417 y la sumatoria de f o número de datos en este caso es 66. Al realizar la división obtenemos como resultado la media de 82.08. Continuamos ahora con el cálculo de la mediana. Lo primero que debemos de hacer es encontrar la clase medial, es decir, el intervalo que está justo al centro. Como tenemos 7 datos,
Es decir, que esta fila va a ser la que está justo al centro, justo en medio. Ya que tenemos eso identificado, vemos nuestra fórmula, sustituimos los datos. Límite real inferior, 69.5, más n es el número de datos, que es 66, dividido 2, porque es mediana, ¿verdad? Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase medial. Aquí está la clase medial, la anterior vendría siendo 40. Todo eso dividido FM, es decir, la frecuencia de la clase medial. Y la frecuencia de la clase medial, en este caso, es 11. Por I. Recordemos que I es la amplitud del intervalo. En este caso, si contamos entre 40 y 49, entre 50 y 59, vamos a encontrar que en total hay 10 datos. Por eso es que I es 10. Bueno, 69.5, 66 dividido 2 va a dar 33, menos 40, menos 7. Dividido 11 por 10 nos va a dar menos 6.36. Por último sumamos, aunque en teoría vamos a sumar, pero en este caso como quedaron dos números con signos diferentes, no se van a sumar sino que se van a restar. Y nos queda que la mediana en este caso es de 63.14. Y por último vamos a calcular la moda. Recuerden que la moda en teoría es el dato que más se repite. Acá tenemos la fórmula que también ya la conocemos. Lo primero que debemos de hacer es identificar la clase modal, es decir, en dónde se encuentra el dato más grande, la frecuencia más grande. Entonces acá ya identifiqué 18, pues en esta fila nos vamos a basar. Límite real inferior, 59.5. Delta 1, recuerden que es la diferencia entre la frecuencia modal y la anterior, es decir, la que está arriba. En este caso es 12. Abajo nuevamente se repite delta 1, que es exactamente estos dos, son iguales. Y el delta 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la que sigue. En este caso es 11. Entonces delta 1 es la resta con el de arriba y delta 2 es la resta con el de abajo. Bueno, dicho esto, entonces operamos. 18 menos 12, 6. 18 menos 12, 6. Y 18 menos 11, 7. 6 dividido 11 nos va a dar 0.46. Por 10, 4.6. En este caso, como si son positivos ambos, los sumamos y nos va a dar que el resultado de la moda es de 64.1. Entonces, jóvenes, esto ha sido todo, explicando el cálculo de las medidas de tendencia central. Cualquier cosa, se estará resolviendo las dudas en la clase. Pasen feliz semana.